Antes de comenzar el episodio de hoy, queremos detenernos un momento para darles las gracias. Gracias a todos los que han decidido compartir su testimonio a través del enlace y la breve encuesta que hemos compartido en nuestras redes sociales para ser parte de Cápsulas de Fe. Porque esta temporada es de ustedes. Aquí lo importante no es el traje, es el mensaje. Y ese mensaje, sus historias, pueden convertirse en una flecha de esperanza que llegue directo al corazón de alguien que lo necesita. Por eso estamos abriendo esta ventana, para que Dios cuente historias reales a través de vidas reales. Así que si ustedes sienten que lo que han vivido es evidencia del poder sobrenatural de Dios en sus vidas y que su historia puede ser una cápsula de fe para alguien más, entren en el enlace, cuéntenos su historia. Y si están en Miami o pueden estar en nuestras próximas fechas de grabación, los animamos a dar ese paso, porque su historia puede ser la próxima. Ahora sí, sin más que agregar, comencemos. Esta cápsula de fe llega a ustedes gracias a la siembra de nuestros patrocinadores. Doc Gym, Fitness Solutions. Ani, bienvenida. Estoy muy agradecido contigo y con tu esposo que ahí nos está viendo, porque viajaron desde Orlando para estar aquí con nosotros en esta grabación. Y si decidieron hacer este viaje es porque saben lo valioso que es ese testimonio que compartiste. Nosotros estamos todavía inclusive sorprendidos. Cuando el equipo de Cápsulas de Fe, mi esposa y yo, decidimos hacer esta temporada diferente, respondiendo a una dirección de Dios de, ok, ya contamos mucho nuestras historias. Ahora hay otras historias que yo he escrito en vidas de personas que quiero compartir a través de esa ventana. Y sacamos estas publicaciones en redes sociales con un link sin saber lo que iba a pasar. Hemos recibido historias impactantes, impresionantes. Todas, como te decía fuera de cámara, todas son importantes. No hay ninguna que sea, no, que vamos a escoger estas porque son mejores. No se trata de eso. Buscamos en oración que Dios nos dirija en cada grabación a traer las historias que Él quiere compartir, porque Él conoce cuáles son los corazones donde estas historias van a aterrizar como una flecha de esperanza. Y con ese criterio, hoy estás aquí y quiero darte las gracias porque tu historia es una historia poderosa de película. Yo que soy del mundo audiovisual y de las cámaras, cuando la escucho digo, wow, qué maravilla. Pero sobre todo, qué hermoso es la evidencia de la presencia de Dios en tu testimonio. Ani, bienvenida. Cuéntame, comparte un poco de eso que yo leí en líneas, pero que sé que escucharlo de tus labios va a ser incluso más impactante. Hola César, gracias. Gracias a ti, a todo tu maravilloso equipo, a tu hermosa esposa, por permitir que estas cosas sucedan, porque Amén. Pues nos tenemos que poner de acuerdo para que todo pase, ¿no? Amén. Pues te cuento un poco. Nosotros llegamos en el 2014 a Colombia, no con la intención de mudarnos, pero sí teníamos que salir temporalmente, pero no hubo opción para regresar. Y ya estando allí, pues tú tienes que como replantearte la vida, qué voy a hacer. O sea, dejaste tu vida en Venezuela. Todo, en un stop. Oh, wow, ok. Y yo no entendía. Yo le preguntaba a Dios todos los días, ¿qué hago yo aquí? ¿A qué me trajiste a Colombia? O sea, ¿cuál es el propósito de moverme para este país que no me gustaba de paso? O sea, no fue una decisión que tú, no, me voy del país, no, sino simplemente saliste y no pudiste volver. Es correcto. Entonces, bueno, en ese tiempo Ignacio es músico, mi esposo, empezamos a buscar opciones para que él empezara a tocar, por lo menos para sobrevivir mientras veíamos qué sucedía. Pero fueron pasando los días y los años. ¿Años? Y yo seguía preguntándole a Dios, ¿qué hago yo aquí? Yo me quiero ir de aquí. Había días que yo decía, yo me quiero ir de aquí. ¿Tú querías regresar a Venezuela? Sí, todos los días. Todos los días yo quería regresar a Venezuela. Imagínate. Pero ya cuando vemos que es mucho más difícil volver a Venezuela, yo empiezo a preguntarle a Dios. Yo no podía dormir hasta que yo no tuviera esa conversación con Él nocturna, de madrugada. ¿Para qué me trajiste? O sea,
dime a qué vine, o sea, muéstrame qué quieres que haga aquí. Pero mira qué interesante ese cambio que ya yo estoy sintiendo en tu narrativa. Cuando ya tú renuncias a la resistencia de querer regresar, porque tú estabas aferrada, digamos, a volver. Y tú dices, ok, voy a soltar esto un momento y ahora me voy a detener a preguntarle a Dios, ¿para qué me trajiste para acá? Ahí cambia completamente la dirección. Total, fue drástico. Fue drástico porque una vez que yo cambié el sentimiento de me siento mal porque estoy en un país que no quiero estar, porque no me hallo aquí, no sé qué hacer, cómo devengo ingresos, no tenía como documentación en regla aún como para establecer Como inmigrante, claro. como inmigrante, a pesar de que mi esposo es colombiano. A los venezolanos le era muy difícil en ese momento replantearse una vida en un país así. Muy difícil Colombia en temas migratorios, y yo digo, bueno, si nadie ha hecho el cambio, pues tengo que empezar yo. Ok, ¿qué hiciste? Entonces comencé a prepararme, a capacitarme en todo el tema migratorio para primero saber cómo yo iba a estar migratoriamente regular en el país. Entiendo. Y luego cómo yo iba a ayudar a los venezolanos que llegaran a Colombia para que estuvieran de manera regular. O sea, tu situación te dio propósito. Es correcto. ¿Y cómo se manifestó? Se manifestó en una madrugada. Ya yo había empezado a ir a tocar las puertas directos de los jefes de migración. Yo me presenté, mira, soy fulana de tal, vengo a ver cómo puedo ayudar a que los venezolanos estén de manera regular en este país. Ok. Y yo quiero ser puente entre ustedes y mi comunidad. Okay. Y así comenzó un liderazgo, y empecé a establecer relaciones que yo sabía que no provenían de mí. De tu capacidad. Yo sabía que era el Señor derramando gracia. Exactamente. Era una cosa que yo llegaba y era como que la gente estaba esperándome para recibirme en su despacho. Ayer hablaba de eso, Ani. Ayer. Sí, no recuerdo si fue ayer, pero conversaba de que los planes de Dios, y yo creo que eso lo hace incluso para cuidarnos el corazón, de que uno no se sienta como el gran, también de cuidarnos un poquito el ego. El ego. Pero de que uno se sienta el protagonista. Es correcto. Es que no depende de ti. Él une propósitos. O sea, para una gran misión, él conecta propósitos para poder llevar a cabo una mejor historia. No es lo mismo decirle a Dios que venga a formar parte en mi historia. Es mucho mejor cuando uno decide ser parte de la historia de Dios. Y es mejor tener un personaje de reparto en una superproducción de Dios que ser el protagonista de una microproducción independiente que uno le pide a Dios que la financie. Sí, es así. Y allí empezaron a surgir vías, caminos donde pudimos establecer una relación tan estrecha con migración que logramos inclusive generar el primer permiso que hubo para los venezolanos en Colombia, a través de las incidencias que comenzamos a hacer en el Congreso, en las oficinas de migración. Empezamos a unir y a conectar otras organizaciones de la sociedad civil que estaban dirigidas por venezolanos, hasta que se crearon pues como un cúmulo de muchas organizaciones haciendo lo mismo. ¿Y en qué momento tú sientes de parte de Dios que tú tienes que tomar esta iniciativa? O sea, ¿cómo vino esa revelación a ti? En el 2016, yo fui a Venezuela. Como quien dice, pensé que no pasaba nada, podía ir y venir. Y le dije a mi esposo, bueno, ya que estamos aquí, voy a ir a mi casa, voy a buscar a mi mascota, que la dejé allá cuidando con otra persona, que era mi hijo también. Voy a buscar algunas cosas, y cuando vengo de regreso, la Guardia Nacional me detiene, me vulneran. Oh. Yo venía operada porque me tuvieron que operar de emergencia en Venezuela, y ellos me introdujeron sus dedos en mi herida. Ay, Dios mío. Y fue un momento muy difícil, fueron 36 horas retenida en la frontera. Mi esposo estaba del otro lado en Colombia, yo del otro lado en Venezuela. Llegó un momento que yo le decía a él, continúa tu vida en Colombia porque no voy a poder cruzar. Ay, Dios mío. Y él me decía, yo te espero aquí, si yo tengo que cruzar, yo cruzo. Y bueno, lo cierto es que logré cruzar. Recuerdo a un policía colombiano que estaba en el puente Simón Bolívar, y mi esposo, y el policía, cuando me vio que yo venía, me dijo, bienvenida a Colombia. Y fue como que una puerta se abrió, porque ese país que yo no quería vivir era el que me estaba abriendo las puertas. Claro. Y ahí también hubo un cambio. Claro, hubo un cambio. Ahí hubo como encontrar identidad en un país que no era el mío, pero que me estaba abriendo puertas. Y me acuerdo que mi esposo me abrazó del otro lado y me dijo, no vuelves a Venezuela hasta que cambien las cosas. Claro.
ya ahí tenía que tomar una decisión Sí. y tenía que empezar a accionar, y ahí empecé a accionar en pro de cómo estar regular, en cómo ayudar a la gente. Claro. Ya había una migración forzada que estaba llegando a Colombia, y yo empecé desde ese momento, hay que abrir un refugio. Ignacio, hay que abrir un refugio. Y él me decía, ¿pero con qué? Si no tenemos, si no para pagar nuestro arriendo, ¿cómo vamos? Yo no sé. Y yo empecé a buscar al secretario de gobierno, al alcalde, al gobernador, y tenía conversaciones con ellos y les decía, necesitamos trabajar mancomunadamente, porque ustedes no van a poder con la carga y yo no puedo sola. Claro. Pero si yo hago lo que tú no puedes y tú haces lo que yo no puedo, pues y lo unimos, pues vamos a llegar muy lejos. Recuerdo en tu historia cuando la leí, y perdóname si estoy equivocando, que hubo un sueño involucrado. Un sueño. Como, o sea, una revelación Una de revelación. parte Yo de había Dios. tenido esas revelaciones despierta, Ok, primero. ok. ¿Ok? Yo despierta, yo hasta veía el lugar. Yo veía la casa y yo cada vez que pasaba por el frente de esa casa le decía a mi esposo, esa casa va a ser el refugio. O sea, es como que Dios te hubiese revelado Mira. en sueños. No, mira, se te pone la piel chinita. Es como que Dios se te hubiese revelado en sueños el plan Total. cuando tú dejaste de resistirte al por qué estoy aquí, sino empezaste a abrazar el para qué Dios me trajo. Entonces Dios te empieza a mostrar en estos sueños el hacia dónde vamos. Una madrugada del 25 de julio, te resalto la fecha, ya tú vas a ver por qué. Esa madrugada yo me despierto llorando como a las 2:40 de la mañana, y él me se levanta, ¿qué pasó? Y yo le digo, es que tengo que hacer un refugio, le digo. En un sueño lo sentiste. Sí, no, tuve un sueño muy fuerte. Ok. Y yo le digo, es que tengo que abrir un refugio. Y él me dice, ok, está bien, pero acuéstate. No me puedo acostar. Porque mientras yo estoy acostada aquí, nosotros vivíamos en una zona de páramo. Ok. Mientras yo estoy acostada aquí, hay muchos niños venezolanos durmiendo en las calles Wow. con frío. Claro. Yo tengo frío y estoy arropada. ¿Qué están pasando ellos afuera? Y en ese momento que estoy con ese sentir y aquella, yo vengo y le digo a Dios, está bien, Señor. Yo nací para servirte, y si tú me quieres ahí, pues está bien, yo soy tus manos, pero tú sabes que yo no tengo plata. Exacto. Yo pongo mi servicio y tú te encargas de lo demás, porque yo dinero no tengo. No tengo ni para pagar el espacio donde vivo. Porque a veces estábamos rajuñando, como quien dice, para reunir, para poder pagar el arriendo. Claro, en la condición de inmigrantes en la que Es estaban, correcto. tantas cosas. Entonces, pero estoy dispuesta a dar ese paso que tú me estás pidiendo. Tú me estás pidiendo un Qué paso. importante eso que estás diciendo, Ani. O sea, porque ya hasta aquí tu historia muestra la evidencia de que a veces Dios no busca que tengamos todo, que estemos completamente capacitados. Dios lo que busca es un corazón dispuesto a servirle como tú le dijiste. Heme aquí, no sé cómo, no tengo cómo, pero estoy dispuesta. Yo me encargo de lo que yo puedo, confiando en que tú te vas a encargar de lo demás. ¿Qué pasó? Fue impresionante lo que aconteció desde esas 2:40 de la mañana. Me contacta un muchacho colombiano que nosotros le decíamos Papito Dios, porque él siempre me decía, yo soñé con Papito Dios. Ay, Y Papito Dios me dijo tal cosa. Él era dueño de una pizzería en Colombia. Y me contacta. Y me dice, estoy viendo unos niños venezolanos con sus familias. Son como 50 y algo personas. Están bajo la lluvia, en el páramo. en el páramo, acampando debajo del estadio en la Independencia de Tunca. Wow. Y cuando él los vio, él se detuvo. Él es un hombre también que tiene un corazón hermoso. Y él se detuvo y les preguntó de dónde venían. Y evidentemente él sabía que venían de Venezuela porque todos venían con mochilas tricolor, todo aquel tema de Claro. los caminantes. Y él le dijo, yo voy a llamar a una amiga que va a poder ayudarlos. Ah, Imagínate. Sí. Pero él, mientras él me llamaba, él se devuelve a su pizzería a hacer pizzas para todos ellos, para alimentarlos. para darles de comer. Y llevó agua panela caliente, chocolate, todo. Y él me iba contando mientras él estaba haciendo las pizzas. Yo estaba muy retirada del lugar, le digo, no puedo llegar, no tenía carro tampoco. Y le digo, Juan, yo estoy lejos. Me dijo, no importa, pero tenemos que hacer algo. Yo le digo, sí, Juan, tenemos que hacer algo. Yo ya vi una casa, le dije. Y yo sé que el Señor puso esto en mi corazón, es porque esa es la casa, le decía yo. Bueno, mañana nos vemos temprano. Lo cierto es que él los alimentó
y les dijo que se refugiaran en el terminal de la ciudad mientras veíamos qué pasaba. 25 de julio fue eso en la madrugada. Terminó su llamada, me llama otra persona, venezolano, que se encuentra en otro país y ha hecho un trabajo impecable con los venezolanos, con la migración. Y lo voy a nombrar porque también hay que hablar de las personas que han hecho mucho por otros sin que otros lo sepan. Amén. Se llama Oscar Pérez, Ok, que se encuentra en Unión Venezolana en Perú. ok. Y Oscar me acuerdo que me dijo, ¿qué te pasa? ¿Necesitas algo? Yo le digo, ¿por qué? Porque es que trato de dormir y te me vienes a la mente. Oh, imagínate tú. Wow, Y yo hablando de decía, cómo Dios conecta las "Señor", cosas. yo enseguida dije, ay, Señor, gracias, porque yo sé que él tenía las relaciones que yo necesitaba. Ok. O Dios le había puesto a él muchas relaciones. Y él me dijo, te va a llamar a alguien, voy a contactar a un amigo y así ese amigo me conecta con otra persona y todo esa madrugada. O sea, te estoy hablando de la hora en que la gente debe estar durmiendo, nosotros Sí. estábamos Dios inquietando a todo el activos. mundo en la noche. Todo a la madrugada, todo el mundo estuvo activo. O sea, cómo termina esta historia. ¿En qué se convierte esta En 3 días teníamos abierto el refugio. en 3 días? 72 horas después había, en esa misma casa que tú viste, se movieron las conexiones. Llegaron alcaldes, todos los alcaldes del departamento donde nosotros estábamos llegaron a mi casa con donaciones impresionantes. Wow. Nosotros vivíamos en un apartamento tipo estudio que te puedo decir que era esta tarima. Imagínate. O sea, No me claro, cabían las donaciones. por supuesto, claro, porque eran donaciones de comida, donaciones Donaciones de ropa. de comida, de ropa. cajas de ropa, cajas Claro. de zapatos, pero no cajitas de zapatos, cajas de esta altura. Claro. Ropa, comidas, mercados. Y Dios ensanchó. Y yo le pedí al vigilante del edificio que me prestara el salón de fiesta por un día para guardar unas Como cositas. centro de acopio. Pero para guardar unas cositas. Claro. Llegó un tiempo en que no cabía nada en el salón de fiestas. Wow. Y mi esposo me dijo, ¿te volviste loca? ¿Y qué vamos a hacer con todo eso? Y le dije, yo no me voy a preocupar. Mi trabajo es servir aquí abajo y el que va a ordenar todo está allá arriba. Así que no, eso no es mi preocupación en este ¿Y momento. cómo lo ordenó? ¿En qué se transformó? Y al siguiente día, el día viernes, me llama la hermana del gobernador y me dice, Ani, ¿te acuerdas de mí? Soy fulana. Y yo, por favor, la hermana del gobernador, claro que me acuerdo. Y le decía, sí, claro, me acuerdo. Pasa por mi oficina. Y esa señora me ha dado exactamente la cantidad del dinero que necesitábamos para pagar el refugio, Ay, qué... el arriendo. Pero era el primer mes de arriendo Claro. y el depósito. Exacto, era la cantidad justa, ¿no? Exacto. Pero no me preocupé. Yo abrí el refugio el 28 de julio del 2018, con toda la fe de que ahí no iba a faltar nada. Yo, cuando me preguntaban qué nombre le vamos a poner, ya nosotros teníamos registrada una fundación, la Fundación Cultural Simón Bolívar. Mi esposo me dijo, ¿qué? ¿Le vas a poner la fundación? Le dije, no, este es el hogar del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Porque esa es su casa. Yo soy su servidora. Así que si eso es su casa, ahí no va a faltar nada. Él se va a encargar de todo. Y fue literal, César, fue tan impactante para nosotros. Porque tú veías llegar tanta gente y nosotros no teníamos comida. Pero por un lado entraba la gente y por el otro lado entraba la comida. Claro. Esa calle donde nosotros abrimos el refugio, antes le decían la calle de la tolerancia, porque era donde se ponían las prostitutas, la gente de la calle a consumir droga. Y esa calle se convirtió en la calle, yo un día lo dije, pero fue la calle de la solidaridad. Amén. Porque vimos la solidaridad de personas que bajaban de los campos con sacos de papa en sus hombros, bajaban un cerro a llevar papas para el refugio. Imagínate. Vimos mujeres campesinas que llegaban con bolsas de pan, con aguapanela caliente y tenían que caminar, no sé, 50 minutos bajando de los campos porque estábamos en una zona campesina. Qué impresionante cómo Dios mueve corazones y voluntades y se encarga de usar lo que tenga que usar y a quien tenga que usar para bendecirte y para bendecir los planes que estaba poniendo en tu corazón, Ani. El hogar del Espíritu Santo se convirtió en un refugio para caminantes. ¿Cuántas personas llegaron a estar en ese refugio o pasaron por ahí? La primera noche llegaron 60 Wow, y abrimos a las 7 y a las 7:30 teníamos 60 personas. imagínate, claro. No teníamos un colchón, pero teníamos un espacio. Claro. Y ellos nos decían, no, gracias. Les dimos ropa, les dimos comida,
Y ellos decían, no importa. Y las primeras sábanas que usaron eran las mías. Por porque supuesto. yo dije, vamos. Y nos fuimos a buscar cartones en las calles para ponerlas de colchón, para que no sintieran el frío. Pero al siguiente día empezó la gente a donar colchones, colchonetas. O sea, fue una... Y fueron... Una avalancha Sí, de sí. bendiciones. El Comité Internacional de Cruz Roja nos donó un venezolano que era gerente de un laboratorio en Colombia. Ya él no está ahí, creo que está en Costa Rica o aquí en Miami, no sé dónde está. Nos donó 20 literas. Yo recuerdo que yo le había pedido a Dios exactamente ese número de literas. Yo le había dicho, Señor, necesito 20 literas. Eso sí, yo todos los días le decía lo que necesitaba. Era como que yo le pasaba un inventario. Tú le dabas un reporte. Le daba un reporte, exactamente. Señor, hoy necesito pasta, necesito esto, necesito 20 literas, necesito... Y llegaban. O sea, un día nos quedamos sin comida. Ignacio me dice, lo que nos quedan son 20,000 pesos, ¿qué puedo comprar con eso? Yo le digo, bueno, compra pasta. Pasta, que la pasta rinde. Y en lo que él va abriendo la puerta para salir, venía una señora con una caja de pasta. Imagínate, claro. O sea, era Las manifestaciones tan claras. demasiado. Ropa. Era una zona de páramo. Si te llegaba un niño de 4 años, tú no tenías una chaqueta para darle. Y llegaba la chaqueta de la talla del niño. Llegaban los zapatos de las tallas de los niños. O sea, ahí nadie puede decir que es la obra de Ignacio y Annie. Nadie puede decir eso. Porque nosotros solamente fuimos instrumentos inútiles en las manos del Señor. ¿Cuántos caminantes? 131.864 personas entraron al refugio. Mira qué cifra, ¿no? 131.864 personas. Eran las que Dios quería cuidar y darles un refugio, el refugio del Espíritu Santo, el hogar del Espíritu Santo, a través de ustedes en ese hogar, en ese proceso tan difícil que es la transición de esos inmigrantes que salieron caminando de un país buscando un futuro. Ani, cuando leí tu historia y ahora que la escucho de tus propios labios, son tantas escrituras bíblicas que me vinieron a la mente, porque la multiplicación, todo, o sea, hay tanta presencia de Dios, la revelación de Dios en los sueños, pero meditando un poquito más a fondo, hay una cápsula de fe que quiero compartir contigo que me inspiró tu historia y con las personas que nos están escuchando, que es Josué 1:9. Yo esta escritura la he escuchado muchas veces, en diferentes ocasiones, pero cuando leí tu testimonio y ahora que lo escucho, cobra mucha más vida, que es: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Y por qué me habla tanto acerca de ti? Primero, porque es una evidencia de que Dios, no importa dónde estemos, no se trata de que quiero estar en aquel país, en este o aquel. Se trata donde Él te necesita. Y la promesa de que Él va a estar contigo. Y si Dios está con nosotros, todo va a estar bien, no importa dónde. Pero lo otro que conecta mucho de este pasaje con tu historia, para mí es el principio. Y quizás es lo que le pasamos por arriba. Dice, mira que te mando. O sea, y yo creo que aquí, Dani, es donde está la gran enseñanza de tu historia para mí. Qué importante es entender que el esfuerzo y la valentía que habla el versículo más adelante, que es nuestra parte, que tenemos que esforzarnos y ser valientes, viene precedida por una instrucción de parte de Dios. Porque podemos ser esforzados y valientes en cosas que Dios no nos manda hacer. Pero estamos perdiendo el esfuerzo y la valentía. Cuando Dios es quien nos manda, con una instrucción clara, como fue tu caso, Él cuenta con tu esfuerzo y tu valentía, pero tú cuentas con la capacidad de Dios y su respaldo para suplir cada necesidad que vayas a necesitar en el camino, valga la redundancia. Y tu historia es una evidencia de este pasaje de principio a fin. Dios te mandó, fuiste esforzada y valiente, te sostuvo en los momentos donde sentiste quizás que ibas a desmayar, pero Él te demostró a través de la gente, a través de las conexiones, a través de la provisión sobrenatural, que Él iba a estar contigo, allá en Colombia y ahora aquí en Florida.
Gracias por llenarnos de fe con tu historia, por compartirnos, porque siento que esto nos va a servir a muchos, no solamente en la misión de vida que tú tienes muy clara para ti. Esto se puede aplicar en muchas circunstancias de nuestra vida. La importancia de buscar la instrucción de Dios para ser esforzados y valientes y de esa manera contar con su cobertura donde quiera que vayamos. Gracias, Ani. Un gran abrazo para ti, para tu esposo. Gracias. Que nos está viendo. Dios te bendiga muchísimo y sobre todo te siga usando para todos sus planes y propósitos que a lo mejor todavía falta mucho por ver. Gracias, gracias. Y a nuestra iglesia en Colombia que nos apoyó tanto también. Bendiciones para ellos. Para ellos. Amén. Gracias.